¿Sabías que el ministro de la Defensa de la Federación Rusa ejerce una indiscutible autoridad operativa sobre las Fuerzas Armadas y la decisión final del uso de la disuasión nuclear como herramienta estratégica del Kremlin? Este poderoso cargo es detentado por Sergei Shoigu, y muy poco es lo que se ha informado de su trayectoria de vida. En el uniforme de Shoigu destacan decenas de medallas y condecoraciones. Además, ostenta el más alto grado en el escalafón militar, pero Sergei nunca ha servido en el ejército. Y allí no acaba todo. Shoigu tiene notables diferencias en relación al influyente círculo de allegados de Vladimir Putin. Proviene de la minoría étnica tuvana, confinada a la periferia de Siberia. No se educó en Moscú. Tampoco tiene antecedentes de haber prestado sus servicios en la omnipotente KGB, ni es un viejo camarada de Vladimir en sus días de ejercicio de gobierno en San Petersburgo. Esto nos abre un abanico de preguntas. ¿Quién es realmente Sergei Shoigu? ¿Cómo escaló en la jerarquía militar hasta llegar al poderoso Ministerio de Defensa de Rusia? Y aún lo más importante, ¿cómo ha logrado mantenerse en el Olimpo político de su país con el fracaso inicial de la invasión sobre el territorio soberano de Ucrania a sus espaldas? Un saludo a nuestros entusiastas del mundo castrense. Bienvenidos al Monitor Bélico, un nuevo enfoque del conocimiento de la guerra. Se podría decir que el itinerario vital de Shoigu está rodeado por un halo de misterio. A primera vista resalta el hecho de que la mitad de su vida ha estado marcada por el tránsito en los más elevados niveles del poder político en el Ministerio de Situaciones de Emergencia y luego en la cartera de Defensa, donde ha sido el ministro con más años de servicio. Abordemos el contexto de su vida. Un tubano en el Kremlin. Sergei Shoigu nació a casi 4.000 kilómetros de Moscú, en la remota y empobrecida aldea de Chadán, enclaustrada en la frontera con Mongolia. La región de Tuvá pertenecía a una antigua provincia china, pero pasó a formar parte de la Unión Soviética bajo el liderazgo de un implacable estalinista, Salchak Toka. Uno de los camaradas más cercanos de Toka fue Kuzuget Shoigu, padre de Sergei. En algún momento, Shoigu padre cruzó su camino político con el primer secretario del Partido Comunista en Sverdlovsk, Boris Yeltsin. Ambos establecieron una amistad que a largo plazo beneficiaría al joven Sergei Kuzgetovich, actual ministro de la Defensa. En 1977, a la edad de 22 años, el joven Shoigu se tituló como ingeniero civil en el Instituto Politécnico de Krasnoyarsk, y desde finales de los años 70 hasta mediados de la década de los 80 se dedicó al sector de la construcción como jefe de obras y dirigente del Partido Comunista de la Unión Soviética en la región de Abakán. Pero recordemos que en el año de 1990 ocurrió la disolución de la Unión Soviética, y también marcó el punto de partida para el meteórico ascenso de Sergei. El caos político dio paso a una nueva generación de burócratas que ofreciesen un mínimo de estabilidad, y allí apareció el joven tubano en la vicepresidencia estatal de arquitectura gracias a las conexiones de su padre y a la afinidad profesional con Boris Yeltsin. Eventualmente, Shoigu se convirtió en el jefe del cuerpo responsable del sistema de rescate y respuesta a desastres, hasta llegar a ser ministro de la Federación Rusa para la Defensa Civil. A lo largo de sus años de liderazgo, el ministerio se convirtió en una estructura prestigiosa y bien equipada. El profesor Mark Galeotti ha documentado que Shoigu tenía un gran equipo de relaciones públicas que apuntalaron su memorable gestión con la consecuente simpatía de sus superiores políticos y una gran popularidad ante los ciudadanos de a pie. Pero allí no acaba todo. En las elecciones de la Duma estatal de 1999, Boris Yeltsin utilizó la autoridad del jefe del Ministerio de Situaciones de Emergencia para crear el bloque preelectoral Unidad, que más tarde, a través de fusiones y negociaciones, se transformó en el partido Rusia Unida, que dio el triunfo a Vladimir Putin en el año 2000, precisamente el año en el que Sergei Shoigu fue declarado héroe de la Federación Rusa. Hasta acá debemos recalcar que nuestro héroe de la Federación Rusa nunca sirvió en el ejército.
Recibió el rango de teniente en el departamento militar de la Universidad Politécnica de Krasnoyarsk. No obstante, en 1993 se convirtió en general de división, 2 años más tarde en coronel general y en el año 2003, cuando aún ocupaba el cargo de jefe del Ministerio de Situaciones de Emergencia, recibió el grado de general de ejército sin ningún aval jurídico para tal ascenso. Examinemos un hecho paralelo. En el año 2008, ciertos análisis visualizaron la incursión militar rusa en Georgia como una victoria estratégica y un resurgimiento de la credibilidad de Moscú como potencia regional. Pero puertas adentro de la institución castrense, la realidad golpeó con dureza. Prácticamente no quedaban generales de la generación soviética. La nueva casta de oficiales, formada en el periodo postsoviético, no estaba preparada para organizar y conducir operaciones de combate con un adversario importante, y en la dirección política prevalecía el concepto de asociación estratégica con Occidente y parcialmente con Oriente. Las hipótesis de conflicto básicamente planteaban 2 escenarios. El primero, la lucha contra formaciones marginales en forma de organizaciones terroristas, y de seguidas el exterminio de estructuras criminales que pudiesen representar una amenaza para la seguridad nacional. Pero lo más grave en el seno de la institución armada era el cáncer de la malversación, lo que propició la aparición en escena de Anatoly Serdyukov, un antiguo vendedor de muebles de San Petersburgo, quien tuvo la visión de acabar con la corrupción militar y en su empeño despidió a casi 1/3 de los altos oficiales de la administración central. Todos en el ejército odiaban a Serdyukov por sus reformas, pero cabe recordar que su designación no fue un hecho aislado. Para cumplir la reinserción de Rusia en el sistema internacional, Anatoly debía acatar los objetivos de mantener la seguridad del país y mantener buenas relaciones vecinales. La Gran Rusia necesita una gran capacidad militar. En el año 2012, Putin retornó a la presidencia. Quedó claro que la siguiente etapa de confrontación con la OTAN no podía evitarse. Por lo tanto, la defensa nacional necesitaba un nuevo líder que fuese capaz de hacer cambios en el ejército bajo la premisa de la inevitable conflagración ruso-occidental, y además estar por encima de los diversos clanes de generales. El Nobel ministro debía, por un lado, modernizar el ejército ruso para hacerlo capaz de realizar operaciones de combate en condiciones modernas, y por otro lado restaurar en una versión actualizada los componentes soviéticos de las Fuerzas Armadas. La entrada definitiva de Shoigu al Olimpo estatal de Rusia comenzó a finales del año 2012, cuando fue nombrado por Vladimir Putin como ministro de Defensa de la Federación Rusa. La llegada de Shoigu fue recibida en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa con un optimismo no disimulado, y aún así Shoigu afianzó su autoridad y confianza portando el uniforme de general, reviviendo unidades históricas disueltas, reincorporando a los oficiales despedidos por Serdyukov y creando incentivos y condecoraciones. Hasta el momento, el Ministerio de Defensa otorga 113 medallas diferentes, de las cuales al menos 66 fueron establecidas por Shoigu y otras 15 restablecidas por él. También tiene cientos de cintas e insignias más, en total más de 400, de las cuales más de 2/3 fueron creadas por Shoigu. Las medallas y condecoraciones del Ministerio de Defensa ruso incluyen premios por logros notablemente triviales, como asistir a desfiles como invitados especiales. El primer bautismo de fuego formado bajo la dirección del Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas de Rusia tuvo éxito. Fue la primavera de Crimea, cuando al ejército ucraniano en la península no se le permitió oponerse al referéndum, como resultado de lo cual la región pasó a formar parte de Rusia. Entonces parecía que era de una manera tan cortés y casi incruenta que el ejército ruso podría derrotar a otros oponentes más respetables. El desastre de la operación especial. La retórica de Shoigu sobre Ucrania ha sido predecible. Ha afirmado que Rusia está en guerra con el occidente colectivo y que rusos y ucranianos son un solo pueblo.
Se puede decir que la ofensiva en suelo ucraniano se ha convertido en la más dura prueba para la capacidad de liderazgo de Sergei. Y por supuesto, el curso de la ofensiva estratégica no va de acuerdo a los planes del ministro y sus oficiales de Estado Mayor. Hasta ahora, la operación militar especial, término eufemístico para referirse a la invasión de la vecina Ucrania, ha revelado graves deficiencias logísticas y de planificación estratégica con efectos catastróficos en la imagen internacional de Vladimir Putin y muy especialmente en la figura de su ministro de Defensa. Repasemos que inmediatamente después de la invasión a gran escala en febrero de 2022, Shoigu fue sancionado por la Unión Europea, los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá. La oposición política y los medios de comunicación lo han colocado en la diana bajo la acusación de llevar una vida fastuosa. Oleksandr Novikov, jefe de la Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción de Ucrania, envió una carta de felicitación a Shoigu en marzo de 2022 por, abriendo comillas, garantizar el alto nivel de corrupción en el ejército ruso, cierra comillas. Pero los ataques más férreos han venido de sus enemigos internos. Aunque el anillo de poder cercano a Putin comparta las ambiciones y sueños de la Gran Rusia, nunca han formado un grupo unido. El carácter tortuoso de su relación los ha llevado a enfrentarse, conspirar y traicionarse entre sí en un esfuerzo por obtener los favores del hombre que pretende ser el paladín del nuevo orden multipolar. En octubre del pasado año, el político ucraniano y prorruso Kirill Stremousov fustigó a los oficiales militares rusos por las pérdidas ante las fuerzas ucranianas e indicó que había personas que piensan que el ministro de Defensa debería pegarse un tiro. Extrañamente, Stremousov murió en un accidente automovilístico el 9 de noviembre de 2022, solo unas horas antes de que Shoigu ordenara la retirada de las tropas rusas de Jersón. Igor Girkin, acusado del atentado del vuelo 17 de Malaysia Airlines, tildó de negligencia criminal la acción del Ministerio de la Defensa y luego de la muerte de Stremousov se vio en la necesidad de regresar a la vida civil, al poner en duda las medidas de seguridad que requería su estancia en el frente de batalla. Aunque la antipatía más notoria hacia Shoigu viene del gerente de la compañía de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin. Desde el comienzo de la guerra, el empresario de San Petersburgo ha pedido que recluten al bloguero deportivo Alexei Stolyarov, yerno de Sergei Shoigu. Allí no acaba todo. Prigozhin últimamente ha culpado a Shoigu de no entregar municiones a los combatientes de Wagner alrededor de Bakhmut y recientemente ha escrito una mordaz y despectiva carta pública al ministro de Defensa llamándolo al frente para que evaluase la situación acorde con la experiencia de combate de varios años de Shoigu. ¿Y cómo ha respondido Shoigu? Hasta el momento, Prigozhin aún vive. Pero el ministro no se ha quedado de brazos cruzados. Recientemente su yerno visitó Luhansk en un viaje de relaciones públicas para apoyar la operación especial. Y al igual que Prigozhin, Shoigu tiene su propia compañía militar privada llamada PMC Patriot, que fue desplegada para luchar alrededor de la ciudad de Vuhledar. Hasta acá podríamos preguntarnos, ¿por qué el honorable ciudadano de Tuvá y héroe de la Federación Rusa no ha sido destituido del cargo? León Trotsky afirmó que el oficio de la guerra es demasiado severo para soportar ficciones y falsificaciones. Pero Shoigu tiene la habilidad de organizar y cimentar estructuras. Ha sido un experto en el manejo de relaciones públicas y en construir su imagen como gerente. Según el experto ucraniano Ilya Ponomarenko, es un político con gran popularidad en la sociedad rusa. Es carismático y los rusos lo tratan bien. Para deshacerse de él es necesario pensar en las posibles consecuencias políticas y resolverlas. Por otra parte, Putin simplemente no tiene a nadie quien lo reemplace. Colocar a un nuevo ministro significaría desequilibrar los grupos de poder, crear riesgos y esto no le gusta mucho a la Dalit del nuevo orden multipolar. Lo que está sucediendo en Ucrania puede percibirse como una emergencia a largo plazo. Y como saben, Sergei Shoigu no es ajeno a actuar en situaciones de emergencia y lidiar con las consecuencias.
Pero ahora la pregunta para ti, ¿podrá Sergei Shoigu mantenerse al frente de la cartera de defensa? ¿Logrará cumplir parte de los objetivos establecidos en la operación especial militar en Ucrania? En realidad podría dibujarse un escenario donde Shoigu funja como el sucesor de Vladimir Putin. Si te ha gustado el video, suscríbete a nuestro canal y forma parte de la comunidad de entusiastas de temas militares y por supuesto, no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos contenidos de nuestro canal.